tardes. Bueno, Paula, ahora sí nos vamos a hablar de la unidad para la gestión del riesgo, porque conocemos muy bien el capítulo de Sneider Pinilla y Olmedo López, pero nos encontramos con una nota de la revista Cambio en la que se habla del otro Sneider, la persona encargada de reemplazar a este ex subdirector de gestión del riesgo en el cargo, y pues con quien vamos a hablar en algunos minutos. Pero antes, recuérdenos quién es él. Pues Lucas, estamos hablando de Luis Carlos Barreto, quien, recordemos, era el subdirector de conocimiento. Es decir, en la unidad de gestión del riesgo, Lucas, hay varias direcciones importantes, entre ellas la de reducción de riesgo, que era la de Alete Ariango, y pues la de él, que era la de conocimiento del riesgo. Pero es importante, Lucas, porque él fue la persona que reemplazó a Sneider Pinilla, es decir, hicieron el empalme. Sneider Pinilla, pues no sé, él no lo dirá, tuvo que haberle dicho, mire, tenemos tantos recursos para ejecutar, se desembolsaron tantos anticipos y demás, así que es una persona fundamental, Lucas, y recordemos que hasta la fecha Sneider Pinilla no había mencionado a otro funcionario de gestión del riesgo, sino únicamente a Olmedo López. Entonces ahora es el segundo funcionario de esta importante entidad que menciona. Pues lo saludamos a esta hora, don Luis Carlos Barreto. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a Paula, a Lucas, y pues acá estamos listos para poder contestar cualquier inquietud. Ya vamos a hablar de los detalles de la denuncia de la revista Cambio y de muchas preguntas que tiene Paula Bolívar, pero antes quiero hacerle una muy general. Con Paula se ha hablado que en este sifón de la corrupción se han ido alrededor de 2 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata, doctor Barreto? Pues básicamente hay varios traslados presupuestales que se hicieron en el periodo donde estuvimos nosotros. Yo, pues como dice Paula, yo soy fui el subdirector para el conocimiento del riesgo, donde no se iban tan gruesos recursos. Aproximadamente en las resoluciones que se hicieron desde 2023, 2 billones de pesos, como ustedes lo han dicho, se han ido a las otras 2 subdirecciones. Y en la que yo estuve encargado, como dice Paula, la subdirección para el manejo de desastres, tuvieron más o menos 1.5 billones de pesos, los cuales fueron en 4 resoluciones. Es importante decir que también se comprometieron los recursos. Un momento, Luis Carlos, es decir que no solo hubo 2 resoluciones del Ministerio de Hacienda, sino que hubo más, porque, es decir, aclárenos cuántos recursos le giró el Ministerio de Hacienda a cada dirección. Sí, lo que pasa es que como esto llega a un fondo, ¿cierto? Ese se llama el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y eso fue lo que se hizo de traslados. Normalmente los que ya se han hablado en estos días, que son 2 de 700.000. Hay uno que... ¿Y cuánto suman? Eso suma, y hay otros 2, que es el 2590, aproximadamente 350.000, el 8492 por 250.000, eso es la vigencia 2023. Eso nos suma aproximadamente 2 billones de pesos. Y hay uno que es los recursos del presupuesto nacional que están dirigidos al fondo, que es la resolución 2295, que suman 550. En total, los recursos que se comprometieron son 2.5 billones de pesos. Bueno, y ahora sigamos con la pregunta que le hace Lucas. ¿Dónde están esos recursos? Tenemos entendido que usted tiene la totalidad de cuántos anticipos se dieron en las diferentes unidades que usted está mencionando. Precisamente gran parte de lo que está ocurriendo es en la Subdirección para el Manejo de Desastres, porque es la que ejecutaba, como ustedes lo dijeron en noticias previas, esos desastres naturales en los cuales se crean las calamidades públicas para hacer los traslados. Lo que no quiere decir que todo haya funcionado de mala manera. En ese sentido, la Subdirección para el Manejo de Desastres tuvo la oportunidad de distribuir o comprometer recursos por 1.5 billones de pesos de 2023 y 380.000 millones de 2024. Dentro de ello hay algo que hemos hablado siempre, que son los fondos de interés colectivo, los cuales están aproximadamente desde la subdirección, y quiero ser claro en esto, Paula y Lucas, estoy hablando de la subdirección donde estaba Sneider y que yo recibí en encargo, salieron los fondos de interés colectivos, que esos suman 462.000 millones de pesos, que gracias a la gestión que se hizo al inicio del encargo y lo que hizo el doctor Carrillo, pues ya se está recuperando, ¿cierto? Entonces ahí está gran parte del recurso del que es del 2024. También se hicieron unos pagos anticipados, ¿cierto? Dentro de los que se encuentra de la resolución 2407, 37.000 millones de pesos. Y esto es un proyecto que ya también en esta emisora se ha hablado, que son los recursos para Girón Santander, que es el pago anticipado del 20%.
También se tiene el pago anticipado de lo que es Calegato, ¿cierto? Que es el 20%, que es de la resolución 8492. Y se tienen otras obras de emergencia que se han hecho pagos anticipados y se hicieron unos pagos lo que corresponde a maquinaria amarilla. Lo que creemos nosotros que ha hecho la Subdirección para el Manejo de Desastres es hacer estos proyectos de obras de emergencia y se han hecho comprometer unos recursos que se han venido recuperando, pero hay unos que no se van a recuperar, que suman 149 mil millones de pesos, los cuales son los pagos anticipados que acabo de explicar, entre otros, pues que es un detalle un poco más preciso. Sí. Pero Luis Carlos, ¿y esos recursos de más de 149 mil millones de pesos, por qué no se van a poder recuperar? Usted ya nos habló de que hubo anticipos en Girón, Santander y también en Calegato, anticipos del 20% de obras que hoy en día no se han ejecutado, pero de esos 149 mil también eran de la subdirección de Sneider Pinilla, ¿o por qué razón eso lo vamos a perder los colombianos? Seguramente si se hace una buena gestión administrativa no se van a perder, porque esto es un contrato en el cual también se expiden unas pólizas y eso también es supremamente clave para decirlo. Los recursos, si la obra no se ha ejecutado, pues se tienen que activar las pólizas que se han hecho. Lo que sí se tiene que hacer es un seguimiento oportuno a todo lo que es el tema de gestión integral de esas obras, ¿cierto? Financiero, administrativo, para entender qué está pasando con esos anticipos. Pues obviamente, digamos, Calegato sí es una obra que está en ejecución, que se han visto, que pues ha sido parte de lo que ha hecho el director. Las otras, pues no se ha hecho ese seguimiento, por tal motivo sí es parte fundamental de la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que se enfoque en revisar cómo está siendo ejecutados esos recursos o no se han ejecutado. Y si no, pues están las pólizas. Del resto, están ahí perdón Lucas, y no se han hecho los traslados presupuestales. Entonces, aún están en los fondos, que es supremamente importante. Señor Barreto, usted obviamente ha visto las denuncias de las últimas semanas frente a la Unidad para la Gestión del Riesgo y la supuesta transacción de contratos a cambio de votos en el Congreso de la República. ¿A usted le consta que eso haya sucedido? Yo era el subdirector para el conocimiento del riesgo y como lo dijimos hace unos meses en esta entrevista, también en Sigue la W, pues mi oficina no estaba muy cercana a la dirección. Yo no soy cercano al doctor Olmedo. Yo llegué porque pues tengo una experiencia de 2 años en gestión de riesgo, no tenían una persona que conociera el tema de gestión de riesgo y me colocan en la subdirección para el conocimiento pues para apoyar técnicamente lo que eran los procesos desde el componente técnico, como lo acaba de decir. Entonces nosotros no conocíamos, o yo no conocía todo este tipo de actividades que eran muy cerradas, en realidad muy cerradas entre el director, ¿cierto?, que es el doctor Olmedo, o era el doctor Olmedo, y el doctor Sneider, quien era el que ejecutaba los recursos, que eran los que ordenaban el gasto. Es decir, la mayor cantidad de recursos, como ustedes lo pueden ver, están en esa subdirección, y pues ellos dos eran los que estaban Señor Barreto, usted dice que tiene una experiencia de 2 años. Durante ese tiempo o esa experiencia, ¿usted logró identificar si esos recursos que se entregaron a través de las alcaldías, a través de todos estos desembolsos que se hicieron de órdenes de proveeduría, terminaron finalmente en los mismos contratistas de siempre? Es decir, ¿los contratistas quiénes son? Si finalmente, como se ha dicho, son los mismos que a lo largo de no solamente la administración de Olmedo López, sino de para atrás, venían contratando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Pues digamos, yo estuve encargado, como lo dijo Pablo al inicio, de la Subdirección para el Manejo de Desastres 2 meses, que creo que este es el inicio de mis grandes problemas, ese encargo, y en ese encargo no tuvimos un informe de empalme, ¿cierto?, que es supremamente importante para identificar. Lo que nosotros hicimos en esos 2 meses fue tratar de recuperar la información que no se tuvo, porque el encargo fue durante el pleno escándalo, para poder organizar esos recursos de estos decretos que se fueron trasladados, y además de eso recuperar el archivo que el doctor Carrillo lo ha hecho en muchas oportunidades, no se tenía. Entonces, en esos 2 meses, la mayor parte de información que logramos hacer es parte financiera, parte técnica, y pues no pudimos hacer ese análisis porque me quedaba muy poco espacio para poderlo hacer, además de lo que teníamos en otras situaciones complejas como es atender las emergencias del país, que
también estábamos pasando por un tema de desabastecimiento de agua potable en ese momento. Sí, sí, señor Luis Carlos Barreto, quiero retomar la redacción que pone en su informe Revista Cambio, que dice: Luis Carlos Barreto, un nuevo Schneider, era otra superpoderosa de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Cambio revela las conversaciones entre él y Pinilla que dan cuenta de cómo se construyó el entramado de corrupción del segundo contrato de los carrotanques. Usted es el segundo Schneider, usted está involucrado también en otro entramado de corrupción de los carrotanques, como lo pone a dar explicaciones esas conversaciones que revela la Revista Cambio. No, por supuesto que no. Yo creo que esto es un tema bien complicado para mí. Yo era el subdirector para el conocimiento del riesgo, pero además, como yo les dije anteriormente en un espacio acá en CILAW, desafortunadamente para mí, me nombraron en La Guajira y el doctor Olmedo me encargó de La Guajira, ¿cierto? Era yo el líder de la concertación con los pueblos Gayú, era el líder de cómo hacíamos todo el tema de llevar los proyectos a La Guajira, pero fuimos muy claros en que yo no era ordenador del gasto ni tampoco podíamos ejecutar esos recursos, porque mis funciones como subdirector para el conocimiento del riesgo no estaban encaminadas a esa parte contractual. Entonces lo que yo hacía era seguimiento a la sentencia T302 de la Corte Constitucional, que es lo que lleva a que tengamos que comprar esos carrotanques que, como lo he dicho en muchos espacios, se concertaron solamente 8 carros pequeños de 5.000 litros. Sí, señor Barreto. 10, ya después fueron 40. Pero, sin embargo, usted aquí con estas conversaciones pues queda bastante comprometido. Usted dice: yo estaba siguiendo órdenes, pero usted tiene cómo demostrarle a la justicia que usted le advirtió a alguien unas irregularidades, que usted no está metido en esa misma orden de corrupción que dijo Olmedo: no, es que a mí me ordenó el ministro. Y entonces Schneider: no, es que a mí me ordenó la asesora del ministro. Y la asesora entonces no sabemos qué va a decir, pero todo se queda simplemente que usted seguía órdenes, o usted tiene cómo demostrar su inocencia o que a alguien le advirtió estas irregularidades de corrupción, además, en la unidad. Pues en ese entonces, cuando nosotros estábamos en el seguimiento, pues no estaba el escándalo a esas magnitudes y pues nosotros éramos muy confiados en que los procesos contractuales estuvieran funcionando de la mejor manera. Nosotros tenemos un oficio radicado, acá lo tengo, y varias pruebas en los cuales, correos electrónicos también, donde el doctor Olmedo me delega a mí para el seguimiento de la sentencia, pero hay un oficio en el cual yo hago una comunicación interna a la oficina jurídica donde expreso claramente que yo no tengo funciones contractuales, ¿cierto? Porque es supremamente clave acá, que es decir, yo soy el subdirector para el conocimiento que estaba siguiendo lo que se estaba haciendo en La Guajira solamente con la sentencia para ver si cumplíamos, pero no está involucrado ni en el tema de hacer concursos de mérito, ni tampoco hacer toda la adquisición, ni nada de esas adquisiciones de bienes, porque no era mi competencia. Sí, Luis Carlos, sin embargo, rápidamente yo quiero que escuchemos y veamos rápidamente un fragmento de esos chats que publicó la revista Cambio, en donde usted está muy interesado por los CDP, que recordemos son los certificados de disponibilidad presupuestal. Rápidamente escuchemos. No sé si ya los estemos proyectando. Bueno, manito, a ver si nos ponemos de acuerdo con lo que dijo el director el viernes para ver si agilizamos los trámites o por lo menos vamos avanzando, ¿le parece? Él me pregunta que si ya liberó usted los 11.000 que tenía de los servicios geológicos, que si ya los liberó. Luis Carlos. Sí, señor, y ya queda listo esa solicitud ya con Daniela. Lo que pasa es que el fin de semana la plataforma está en mantenimiento, entonces por eso no sé el proyecto, pero ya. Hola papá, ¿cómo va todo, papá? Esto es que el jefe se enfermó y lo tuvimos que acompañar ahí un rato, que lo atendieran. Y ahorita ya me vine para el apartamento. Llegué, mamá, llevo 5 días levantándome a las 4 de la mañana. Iba a ir a la oficina, pero cuando el jefe enfermó nos quedamos todavía en el centro comercial esperando que recuperara. Bueno, pero ¿usted viaja mañana o cuándo viaja tu merced? No, papi, ya me quedo acá en Bogotá, no. Esta semana vamos a estar acá. Bueno, manito, ayúdeme ahí a las 8 de la mañana y sáqueme un espacio y llevamos todo claro para avanzar, ¿sí? Con eso ya tengamos todo listo apenas mañana. Así más otro sí, mano, ya de aposta, lo que están haciendo ustedes no tiene sentido, en serio. 5 veces lo han devuelto. No, con el mismo error. Doctor, yo creo que hay que, de pronto su merced vaya a la FIU. Aletia también está yendo de vez en cuando y ahí avanza el proceso. Sí, que yo llego a esa hora, voy a estar en la oficina. Tengo una reunión de 7 a 8, donde vamos a las 8:10 porque tengo luego una de las 9. Ahí nos vemos, si cuadramos eso nos vamos a ver si en los 5 minutos está todo ya
cocinado. Sí, bueno, estos rápidamente son algunos de los fragmentos que obtuvo la revista Cambio y acá pues por supuesto no hay ningún delito, eso lo tendrá que comprobar la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, si estos chats demuestran que usted tenía una cercanía con el señor Sneider Pinilla, incluso usted lo llamaba manito, mencionan en estos audios a la señora Aletia Arango, quien ya hemos revelado que fue quien priorizó un montón de contratos que hoy están siendo investigados. Entonces, es una pregunta de sí o no, señor Luis Carlos Barreto. ¿En algún momento usted vio algo que le llamara la atención, que no fuera normal? ¿Le dieron la orden de hacer algo que no era legal? Respóndanme, por favor, de manera concreta, porque sí, usted claramente tiene la posibilidad de decir que usted es inocente, pero estos chats demuestran de alguna u otra forma esa cercanía con Sneider Pinilla. No, yo no tengo ningún tema de contratación y tampoco me han involucrado en temas ilegales, como tú lo dices. Entonces la pregunta es no. Con relación a los audios, si me lo permites aclarar, es importante decir que los carrotanques, como bien lo he dicho en muchos escenarios y muchos puntos importantes, es que son los que estaban en el marco del cumplimiento de la sentencia. Entonces, estos audios eran prácticamente lo que el director, el doctor Olmedo, nos había delegado para poderlos sacar, porque teníamos que dar respuestas en La Guajira, y entonces yo estaba haciéndole seguimiento, ¿sí?, a esa ejecución. Lo que hablamos del otro sí es un otro sí de un convenio que se tiene con la NT, ¿sí?, que teníamos que hacer una reducción presupuestal para tener recursos. Ese audio ocurre antes de que lleguen los traslados presupuestales, porque no teníamos dinero. Entonces estábamos detrás de esa reducción de ese otro sí para sacar 100.000 millones de pesos para invertir en La Guajira. Eso es lo que pasa en ese momento. Como no había recursos, se han hecho unas disposiciones presupuestales al Servicio Geológico Colombiano por 11.000 millones de pesos, y el doctor Olmedo nos dio la directriz. Don Luis Carlos, eso sí, señor, usted ya nos había explicado. Entonces usted dice, no, yo no tuve nada que ver, nunca me pidieron hacer nada que no estuviera dentro de la legalidad. Bueno, esa respuesta la entendemos. Y ahora usted había hecho unas cuentas para saber realmente cuántos recursos salieron en temas de anticipos. Entonces mi pregunta es, en totalidad, ¿cuánto salió de la gestión del riesgo? Y de lo que usted conoce, ¿cuánto se podría salvar en total? Digamos, en 2023, a la Subdirección para el Manejo de Desastres, repito, porque yo tengo la información del encargo que tuve, en total se destinaron 2 billones de pesos, de los cuales aún se pueden recuperar de forma administrativa y una gestión integral de esos proyectos 1.5, ¿sí? Aproximadamente 149 ya fueron pagados, y los otros, entre aproximadamente unos 400.000 o 350.000 millones de pesos, están en los procesos de ejecución de los proyectos que están en este momento siendo intervenidos. Es decir, Caregato se ha hecho un traslado presupuestal aproximadamente de 27.000 millones de pesos y está en ejecución. Esos recursos pues pueden ser administrados y se puede hacer una buena gestión si pues lo decide la dirección. En ese orden de ideas se espera que si todo sale bien, se puedan recuperar 1.5 billones de pesos solamente de la Subdirección para el Manejo de Desastres. Pues bueno, a nuestro invitado Luis Carlos Barreto, exdirectivo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W.